Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Intermedio V, el tonto que engañó al mundo. Raymond caminó por el largo y desierto pasillo. Sus pasos eran controlados, pues sus muchos años como soldado de la teocracia le aseguraban que no mostraría ningún tipo de pánico ni vacilación. Esa fue una de las principales razones por las que lo eligieron. La otra fue su relación con el objetivo y, por lo tanto, la mayor probabilidad de sobrevivir a lo que estaba a punto de ocurrir. Se había preparado para la discusión que se avecinaba, por lo que se sintió profundamente decepcionado al no encontrar a su objetivo en el lugar que solía ocupar. Lo que significaba que solo podía estar en otros dos lugares diferentes. Las cocinas eran bastante improbables teniendo en cuenta que la tarde no era una hora en la que él la viera comer, y ella podía decir lo que quisiera, pero era bastante metódica en su vida. Así pues, el único lugar lógico que quedaba eran los baños, donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre no utilizado para comer. Las piscinas sagradas fueron uno de los regalos de los 6 grandes dioses y muchos intentaron emular su estilo a lo largo de los siglos, fracasando miserablemente, por supuesto. Hoy en día, solo unos pocos tenían acceso a esas zonas tan sagradas. Y las más recónditas y privadas estaban reservadas para el uso de los dioses, al fin y al cabo, si no sus descendientes directos, ¿quién más podía reclamar el derecho a utilizarlas? Dicho esto, ya se dirigía a dichos baños. Estaba seguro de cuál usaría ella, pues lo había reclamado como suyo hacía un siglo y nadie se atrevía a decir lo contrario. Su caminata duró 15 minutos más, durante los cuales repitió mentalmente las palabras precisas y calculadas que previamente había preparado para abordar lo sucedido. Llegó más tarde de lo previsto a su destino, aunque creía que era demasiado temprano. El agua corría como esperaba. Sin dudarlo, levantó la mano y llamó suavemente a la elegante puerta. «Moe, ¿quién podría ser tan tonto como para interrumpirme durante mi tiempo a solas?» Creo que no podría ser otro que Ray Ray. Bueno, al menos fue un alivio, parecía bastante alegre y de buen humor. Reconociendo la aprobación, el cardenal de la tierra se quitó el abrigo largo y lo colgó en la percha fuera de los baños, quedando solo con ropa ligera de seda que le haría soportable el calor. Sin más dilación, abrió la puerta y entró, cerrándola inmediatamente tras él. Como era costumbre, dejó los zapatos en la entrada y se dirigió a la zona de baño. Los baños eran un espectáculo que habría hecho caer de rodillas a cualquier artista. Las paredes adornadas con oro y gemas probablemente eran lo suficientemente valiosas como para comprar un pequeño reino, mientras que el techo encantado mostraba un cielo nocturno lleno de infinitas estrellas y constelaciones. Pero, aunque siempre estaba desconcertado por los milagros de los dioses, no podía flaquear en su deber. No fue difícil encontrar su objetivo mientras ella estaba sumergida en la piscina central dándole la espalda, no es que él pudiera ver nada entre el espeso vapor y su cabello. «Necesitamos hablar, Antilene». Él sabía que había pisado la cola del dragón porque ella despreciaba que la gente la llamara por su nombre, pero necesitaba hacerle saber que hablaba completamente en serio y que no jugaría con sus juegos. Aunque nada cambiaba ni se movía, podía sentir que la tensión aumentaba entre ellos. Y estaba de tan buen humor, solo para que aparecieras tú y lo arruinaras. ¿A qué debo este disgusto? Sus palabras rompieron el silencio haciendo que Raymond relajara sus músculos que ni siquiera notó que habían estado tensos todo el tiempo. ¿Sabes bien la razón de esto? Apareciste hace 3 días en la gran capilla anunciando que habías regresado de solo los dioses saben dónde, simplemente admites haber estado desaparecido durante varios meses, e incluso haber usado uno de los artefactos de los dioses para crear una mera ilusión física de ti mismo en tu ausencia. Todo esto es motivo de prisión. Raymond explicó la situación, intentando disimular la vergüenza de haber sido engañado durante meses por la ilusión de alguien a quien conocía de toda la vida. Eso le demostró cuánto sabía realmente de la persona a quien creía comprender mucho mejor que a cualquier otra. «Ah, sí. Te mandaron a detenerme. Bueno, al menos déjame ponerme algo de ropa, o ese viejo deseo tuyo no desapareció después de un par de décadas».
Esta vez, Raymond no pudo ocultar por completo su vergüenza al recordar su insensato comportamiento cuando era un joven apasionado e insensato que se creía enamorado de la legendaria diosa y que había intentado espiarla en esa misma habitación. Ese día tuvo suerte de salir con vida y solo recibió una brutal paliza al día siguiente durante el entrenamiento. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? ¿Por qué lo hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Preguntó, intentando permanecer lo más estoico posible pero sin conseguir ocultar por completo su curiosidad personal. Tantas preguntas. Podrías haber empezado con, ¿cómo estás? No. Eso al menos habría demostrado que te importaba, además de tu deber. Raymond sintió una punzada en el corazón al oír esas palabras. Ciertamente no pretendía ser duro, pero la verdad era que esto había sido demasiado para él como para dejarlo pasar. Después de su regreso, el Consejo ordenó el cierre total de toda la teocracia, bloqueando cualquier entrada o salida hasta que toda la situación no saliera a la luz. A pesar de que su corazón aún sangraba ante las palabras de su primer amor, ya no podía excusarla ni anteponerla al bienestar de su país. Un país del que era directamente responsable debido a su cargo. Ella giró la cabeza y le atravesó el alma con su ojo blanco. Por suerte para ustedes, ya no soy la jovencita que se enojaba cuando las cosas no salían como ella quería. Si quieren saberlo, estaba completando el trabajo en el que ustedes han estado fracasando durante los últimos 2 años. Ella le dedicó una pequeña sonrisa mientras él sentía que todo su cuerpo se congelaba. Ella no, el tiempo específico solo indicaba algo en lo que ella había mostrado interés, algo que él esperaba contra todo pronóstico que no hiciera. Debo decir que ese mago es mucho más alto de lo que pensaba. Me impresionó bastante. Esas no fueron palabras que Raymond hubiera escuchado jamás de ella, era una perspectiva sumamente interesante y terrible para el mayor arsenal de la teocracia hablar de una desconocida de esa manera. Azerbaiyán, murmuró en voz baja. Bingo, un lugar deprimente y aburrido si no fuera por la compañía. Raymond no tenía ni idea de si solo bromeaba o hablaba en serio. Dudaba mucho de su capacidad para interpretarla desde la última vez que lo engañó. Entonces, ¿qué puedes contarme sobre Satoru? Él decidió jugar a su manera y dejar que ella le diera toda la información que quería, de lo contrario, no habría mencionado al lanzador en primer lugar. Oh, no eres impaciente. Supongo que no te interesa para nada mi viaje entonces. Casi sonaba triste si no fuera por el tono burlón en su tono. Toda la información que la teocracia necesita está contenida en el libro rojo a la izquierda del espejo. Dijo mientras Raymond regresaba inmediatamente a la entrada, junto a la cual había un espejo de cuerpo entero y varios estantes para colocar ropa. Y justo al lado de su ropa interior había 2 libros, uno negro y otro rojo. Dudaba mucho que la posición fuera casual. Era una mujer a la que le encantaba burlarse sutilmente de los demás. Incluso podría haber reaccionado si hubiera tenido 30 años menos, pero para entonces simplemente tomó lo que necesitaba y regresó a la piscina. ¿De vuelta otra vez? Ella se preguntó cuando lo escuchó acercarse una vez más. ¿Te gustó el color? Él no respondió porque conocía muy bien la trampa de no abordar el objeto al que se refería. Creo que he superado tus juegos mentales, te pido disculpas. Simplemente se disculpó con la mujer que se estaba bañando y quien se rió ruidosamente ante sus palabras. Supongo que has crecido. Realmente no te parecieron 20 años. Reflexionó con un dejo de tristeza en el tono. Era más bien la melancolía a la que estaba acostumbrado, aunque no la extrañaba. De joven, enamorado, pensó en liberarla de esas cadenas invisibles. En dejarla vagar por el mundo a su antojo con él a su lado. Un sueño tonto de un niño tonto que no entendía la realidad. El silencio reinó entre los dos durante unos minutos más. Estás esperando a que termine de bañarme y te dé un buen espectáculo. Te advierto que ese camino solo te llevará al suelo y a despertar con un dolor de cabeza terrible a la mañana siguiente. Bromeó, provocando una leve sonrisa en el cardenal. Su yo más joven podría haber pensado que el riesgo valía la pena. Para nada. Solo me interesan todos los detalles que tienes que no son de interés para la teocracia, pero que, al parecer, son lo suficientemente importantes como para que los recuerdes.
Se giró hacia él de nuevo, con la mirada penetrante en su alma, los labios ligeramente arqueados, tan distintos de su sonrisa burlona o de la falsa sonrisa agradable que usaba para tranquilizar a los demás. No, esa era una sonrisa que Raymond podía contar con una mano las veces que la había visto en su vida, y al final de esta aún le quedarían dedos. Eso fue bastante fácil. Cuando te graduaste de la escuela primaria. Reconoció la broma por lo que era y la falta de mordacidad detrás de ella dejó clara la intención. Bueno, quizá fue mi distanciamiento de ti. Él replicó, igualando su espíritu. Ah, entonces quizá debería desaparecer más a menudo. Ella bromeó con una expresión pensativa como si estuviera considerando seriamente tal opción, y en este punto Raymond podía fácilmente considerar la posibilidad de que tal afirmación no fuera una broma. Por favor, no lo hagas. Dudo que sobreviva a otra reunión de emergencia con Yvonne en la próxima década. Suplicó, provocando otra risa del dios. Bueno, creo que debería empezar mi relato, ya que es bastante largo. Todo empezó cuando a mi paladar exaltado se le ocurrió asar carne de orco para ver si era más sabrosa que la hervida. Rantel. El punto de vista de Nefairea. Nefairea Bareare era un joven apuesto, o eso decía su abuela para bromear con él. Vivió toda su vida en Rantel, visitando solo los asentamientos cercanos de vez en cuando. Era aprendiz de farmacéutico, o, dicho de forma más cruda, fabricante de pociones. Su abuela le enseñó todo lo que sabía desde pequeño y para entonces ya se consideraba un farmacéutico competente, aunque su predisposición natural hacia este arte no le bastaba para superar los 50 años de experiencia que su abuela le atribuía. Incluso nació con un talento increíble, lo que le permitió usar cualquier objeto mágico que encontrara, pero incluso eso no fue suficiente para alcanzar su nivel. Aunque sin duda contribuyó a expandir su negocio, ya que el propio gremio mágico comenzó a solicitar sus servicios desde muy joven. Siendo la principal fuente de pociones de calidad para el gremio de aventureros, su abuela y él eran muy respetados entre los ciudadanos de Rantel. Entonces, ¿cómo llegó a esto?, preguntó sin preguntar a nadie mientras veía a dos hombres sacar unos muebles viejos a cambio de unas cuantas monedas de cobre que habían dejado en manos de su abuela, para gran disgusto de ella. Esto no era nuevo. Ya habían tenido que vender casi todas sus posesiones no esenciales. Todo comenzó hace 2 años cuando el primer hombre lo visitó. Nefairea aún recordaba su pesada capa oscura y cómo habló en privado con su abuela durante unos minutos antes de que ella lo despidiera con vehemencia. Nefairea, por supuesto, sintió curiosidad, pero su abuela simplemente le dijo que no se preocupara mientras quemaba el papel que el hombre le había dejado en las manos. Lo olvidó por un tiempo, aunque ahora era evidente que este era el comienzo de algo que lo desconcertaba hasta el día de hoy. Poco a poco, sus clientes desaparecieron mes a mes, un par por semana, lo suficiente como para no parecer sospechoso durante los primeros meses, que podrían haberse considerado solo una disminución momentánea del negocio, ocurriendo de vez en cuando. Pero entonces empezó la proliferación. 1, 2, 3 farmacias más empezaron a aparecer de la nada en la ciudad, una de ellas tan descarada como para abrir justo enfrente de la suya. Su abuela se rió al principio cuando comparó una de sus pociones con las suyas, afirmando que era pasable en el mejor de los casos y que el negocio habría ido bien si no se atreviera a abrir justo delante de las de ellos. Solo le tomó unas semanas asimilar esas palabras. El nuevo negocio frente al suyo prosperaba, mientras que el suyo perdía clientes día a día. Clientes que, curiosamente, empezaron a llegar al negocio de enfrente. Nefairea no era un chico aburrido, sabía que algo extraño estaba sucediendo, y probablemente tenía poco que ver con las pociones o su calidad. En tan solo 6 meses, habían perdido el 80% de sus clientes. Todos los aventureros que solía ver ya se habían ido, e incluso el gremio de magos había dejado de solicitar sus servicios para entonces. Entonces llegó el segundo hombre. Al principio lo confundió con un aventurero considerando su equipo de alta calidad y su espada envainada. Se desanimó cuando el hombre comenzó a hablarle abiertamente y le dijo que le gustaría unirse a un grupo de talentosos como él. Apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando su abuela lo protegió con su cuerpo y comenzó a gritarle blasfemias, echándolo de la tienda.
Nunca había visto a su abuela tan furiosa, incluso le arrebató el papel que el hombre le había dado antes de quemarlo. No fue una sorpresa que cada vez más clientes empezaran a irse y no volvieran. Incluso moverse por la ciudad se volvió un fastidio. La gente los miraba con el ceño fruncido o simplemente los ignoraba por completo, los comerciantes les vendían artículos de mala calidad o los sobrevaloraban, incluso los guardias hicieron la vista gorda cuando su abuela se quejó de que una piedra les había atravesado una ventana. Incluso fue a reunirse con el alcalde de la ciudad una vez. Regresó disgustada y sin decir palabra. Nefairea podría jurar que oyó sollozos provenientes de su habitación esa noche. Durante todo este tiempo solo tenía ligeras conjeturas sobre lo que ocurría, susurros que oía. 7 manos, talento, codicioso, y muchas otras palabras de las que desconocía el contexto. Todos se unieron cuando ocurrió la Gran Purga y un nuevo nombre se agregó a la creciente lista en la mente de Nefairea. Marqués Satoru. Un monstruo asesino de niños y mujeres, según su abuela. El rostro de la justicia para el resto de la ciudad. El hombre que se movía tras las sombras para azotar a la corona y a los enemigos del pueblo. Nefairea intentaba comprender lo que sucedía, pero sentía que le faltaba gran parte de la información necesaria. Y, sin importar dónde buscara, todo parecía remitir a la misma persona, este nuevo marqués del que nunca había oído hablar. Un hombre que aparentemente había conquistado el reino y había sido una figura clave en el cambio de los últimos 2 años. Si algo positivo surgió de esto, sin duda fue el enriquecimiento de las zonas más pobres del reino, como los pueblos fronterizos. Un ligero rubor cubrió sus mejillas al pensarlo mientras sus ojos se posaban en uno de los cajones donde estaba escondido un fajo de cartas de cierta chica. Al menos estaba agradecido por eso, ya que dudaba que hubiera sido capaz de intercambiar cartas tan libremente sin los cambios de los últimos años. Quizás debería hablar con su abuela sobre mudarse. Empezar de cero en un pequeño pueblo donde una farmacia podría ser una bendición, donde no habría competencia. Sí, le gustaría bastante, aunque no les quedaba mucho por hacer allí. Carne parecía un buen lugar, considerando que estaban cerca de los ingredientes principales de la mayoría de sus pociones. El hecho de que fuera el pueblo donde vivía cierta chica no tenía nada que ver con su elección, en absoluto. Realmente debería ir a hablarlo con su abuela. Decidido, se volvió hacia la anciana, pero rápidamente se disuadió de su idea cuando vio la expresión sombría en su rostro. Tal vez debería esperar una mejor oportunidad. Ciudad flotante. El punto de vista de Ygritte. Hacía tiempo que Ygritte Verskauro no visitaba esta ciudad. A la heroína retirada no le gustaba venir. Por una vez, era el hogar de algunas de las criaturas más despreciables que jamás hayan habitado este mundo. Además, también era el lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos de su época como una de los 13 héroes y sus engaños. Sintió un estruendo en la brisa nocturna cuando una figura enorme aterrizó con gracia ante ella. Una criatura gigantesca y escamosa que brillaba como el platino bajo la luz de la luna. No es de extrañar que esta poderosa criatura llegara a ser conocida como el Señor Dragón de Platino. Bien conocido, Ygritte. Ha pasado un tiempo. El dragón abrió sus fauces para saludarla con su voz profunda e inhumana. De hecho, ha pasado algún tiempo, TSA. La anciana le devolvió el saludo. Me imagino que traes noticias del mundo de abajo. Esa pregunta fue formulada más como una afirmación que como una pregunta, no porque estuviera equivocado. ¿O estás aquí solo para visitar a un viejo camarada? El señor dragón añadió, provocando una ligera burla de la anciana. Camarada. Ese montón de chatarra de ahí era mi camarada. Señaló la armadura sin vida que una vez viajó con ella bajo el nombre de Riku Aganella. La herida de aquel engaño y traición la había cicatrizado hace mucho tiempo, pero ella no lo olvidó, y aunque TSA seguiría siendo un aliado e incluso amigo, nunca volvería a ser considerado un camarada. En estos 2 años las cosas han empezado a moverse de nuevo. Empezó sentándose en un montón de piedras buscando una posición más cómoda para la larga historia que le esperaba. Sus viejos huesos no agradecerían estar allí tanto tiempo. Los hombres bestia del este habían comenzado a movilizarse y el reino dracónico pagó el precio con sangre.
Su avance solo se detuvo gracias a la ayuda de los reinos limítrofes y un espadachín muy talentoso con una espada oscura muy peculiar. El dragón tarareó ante sus palabras como si estuviera contemplando una idea. ¿Le prestaste una de esas espadas a alguien que pudiera servir a nuestra causa?, preguntó, su tono estaba teñido de curiosidad. No, por eso me pareció el hecho tan peculiar, y lo habría investigado si otras cosas no le precedieran en importancia, explicó antes de continuar con su informe. Mientras tanto, Bajaruz vio ascender a un nuevo emperador, un joven astuto pero, en última instancia, arrogante. Al parecer, llegó a un acuerdo con Reestice para erradicar de un plumazo a la mayor parte de la clase dominante parasitaria, evitando así una guerra civil. Compartió la noticia con una sonrisa, al ver que ella misma no aprobaba en absoluto en qué se había convertido la nobleza 200 años después. Incluso conocía a algunos de los fundadores de las casas nobles destruidas. Antaño fueron poderosos guerreros que se distinguieron en la lucha contra las deidades malignas, pero al parecer sus descendientes apenas podían compararse con sus antepasados. Y una noticia más reciente es sobre la muerte del señor Dragón Blanco orquestada por los Quagoa y los enanos de Acerlisia con algo de ayuda externa. Ese fue el único evento en su lista que provocó una reacción de sorpresa del señor Dragón Platino mientras inclinaba ligeramente la cabeza con curiosidad. No es precisamente una jactancia, considerando que, para empezar, apenas podía ser considerado un señor dragón. Pero, incluso siendo el más bajo entre los señores dragón, caer ante razas débiles y bárbaras como los Quagoa y los enanos es un final bastante patético. TSA parecía decepcionada ante la idea, aunque imaginó que su decepción no sobreviviría a su siguiente punto. Bueno, viendo que todas estas cosas parecían no tener relación, he investigado un poco cada una de ellas, y todas tenían un punto de conjunción, uno no muy oculto si se suponía que era un secreto desde el principio. Sus palabras tuvieron el resultado previsto cuando el señor dragón inclinó la cabeza en su dirección, claramente curioso por saber cómo todos estos eventos aparentemente aleatorios podían surgir de la misma semilla. Hace casi 3 años, apareció en Reestice una figura elegante, un hombre bien vestido que se cubría cada centímetro de su cuerpo con una capa y una máscara, un hombre que se hacía llamar Satoru, un hechicero de gran poder que había establecido una tienda en la capital. Unos meses después, se separó y reemplazó a la organización criminal Ocho Dedos, que abarcaba todo el reino, se apoderó del gremio de aventureros y magos gracias a su monopolio del mercado de objetos mágicos y alcanzó una posición destacada en el gremio de comerciantes. El señor dragón escuchó atentamente sus palabras. Tras establecer su negocio en todas las ciudades importantes de Reestice, se dirigió a Bajaruz, donde aparentemente tuvo un pequeño altercado con el mago de la corte Paradine y reveló su habilidad para usar magia de 6º nivel. Según el público, él y el emperador rara vez hablaban, pero al parecer, a su regreso, tanto el reino como el imperio purgaron de inmediato a la mayor parte de su nobleza. Este Satoru aparentemente estuvo detrás de la purga de Reestice ya que fue llevada a cabo por su propia organización criminal, Siete Manos, y gracias a esto se ha hecho con un elegante título nobiliario y prácticamente tiene el control de Reestice. Hizo una pequeña pausa para ver si su viejo amigo quería agregar algo, pero al ver que permanecía en silencio, continuó su relato. Mientras tanto, llegó a acuerdos comerciales con el reino dracónico y los había estado abasteciendo con objetos mágicos y hombres hábiles, aventureros en su mayoría. Y recuerdan al hombre del que les hablé antes. Se llama Brain Unglaus, el más hábil practicante de artes marciales después de Gasef Stronov en Reestice. He oído que se reunió con este Satoru antes de partir hacia el reino dracónico. ¡Qué coincidencia! Ella dijo burlonamente como si no estuviera ya suficientemente claro quién estaba detrás del hombre de cabello azul. Para rematar, el hombre acaba de regresar de su viaje a las montañas Acerlisia y, según se dice, fue él quien mató al señor del dragón blanco en combate singular y forjó una alianza tripartita entre Quagoa, enanos y dragones de hielo, formando lo que ahora se conoce como la coalición Acerlisia. Concluyó su relato de lo que había descubierto después de meses de cuidadoso espionaje. Había sido bastante complicado maniobrar a través de la red que era Seven Hands, no es que no pudiera, pero la cantidad de tiempo que tuvo que dedicarle hizo que toda la experiencia fuera bastante tediosa.
Según los rumores, este Satoru dijo que provenía del lejano oriente y nadie había oído hablar de él antes de su debut en Reestice. El señor dragón no habló durante un largo tiempo, lo cual era algo común cuando estaba pensando profundamente. Recordó que Riku tenía el mismo hábito, lo que no era sorprendente en retrospectiva. ¿Crees que es uno de ellos, un jugador? Una vez más, aunque se suponía que era una pregunta, la frase sonó más como una afirmación. Tú eres el experto aquí TSA, ¿qué dices? Ella rebotó la pelota metafórica hacia él. He conocido a muchos jugadores en mi vida, desde los santurrones hasta los codiciosos, pasando por los caóticos, y si este también es uno de ellos, como no podía ser de otra manera, es sin duda el más desconcertante y extraño de todos. La respuesta no fue comprometedora y Rigrid sabía que continuaría reflexionando sobre el asunto mucho después de su partida. La Llorona ya está encima de él, para tu información, y, antes de que preguntes, yo no la envié, ella se encargó de esta carga, así que esperaré a ver qué hace con él. Rigrid añadió, provocando un gesto de aprobación por parte de TSA. Si resulta ser uno, ¿cómo debemos proceder? Ella preguntó, el gran dragón simplemente tarareó como si no hubiera pensado ya en la respuesta. A juzgar por su naturaleza reservada, dudo mucho que sea humano, pero aún no ha actuado contra el mundo. El hecho de que no haya subyugado las montañas de Acerlisia es revelador. Puede que no tenga el poder para hacerlo, o podríamos estar lidiando con un enemigo más peligroso que las deidades malignas juntas. La decisión final dependerá de su objetivo final. Si resulta que no le guarda rencor a este mundo, podríamos obtener otra ventaja contra los próximos jugadores. Una respuesta evasiva era lo que Rigrid esperaba, y precisamente lo que obtuvo. Este era un lagarto muy astuto, y eso no había cambiado en más de 200 años. Bueno, eso fue todo lo que tenía que decir al respecto. Ahora vengo a recoger algunas cosas de aquí, ya que he oído hablar de un grupo muy peculiar que me interesa mucho conocer. Ella sonrió como una vieja bruja que acaba de encontrar el ingrediente perfecto para su próxima poción.